En este bloque vamos a hablar pues, de las guerras económicas dentro y fuera del país, si es que cabe el término. En el ámbito externo, el modelo económico y político que nos impusieron, por lo menos desde Miguel de la Madrid, bueno, ya llamaban al PRI la dictadura perfecta, implica que nuestra economía depende, ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, entre un 70 y un 80% de la estadounidense. Sucede que la economía de ese país, de Estados Unidos, al igual que la mayor parte del mundo, ya está en recesión. Ya así lo han declarado los grandes organismos internacionales, inclusive el Fondo Mundial, que señala que puede ser igual o peor a la de 2009, e inclusive la comparan hasta con la recesión del año 1930, la Gran Depresión de aquella época. Y si está en recesión, la economía estadounidense, como dependemos tanto, pues obviamente nos van a comprar menos. Recuerden que tenemos un modelo eminentemente exportador. Los estadounidenses y las estadounidenses van a viajar menos al país, va a haber no solo de ellos, sino también de otros países que también están en recesión. El turismo va a caer muchísimo y obviamente esto va a pegar al Producto Interno Bruto de nuestro país. Con lo cual habrá menos remesas, habrá menos inversiones de ese y otros países que pues tampoco le están pasando muy bien en el planeta, incluyendo de manera especial a la región de América Latina, que la afecta tanto en lo que sale como en lo que entra. Y en el ámbito interno, ¿qué decir? El gobierno y algunos sectores importantes del empresariado están otra vez en franca confrontación. Aquí pudiéramos citar a Carlos Salazar Lomelín. Él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien pues llamó a aumentar la deuda pública en forma responsable para proteger a las empresas, especialmente a las pequeñas, mediante subsidios y estímulos fiscales. Aquí habría que recordar, fíjense nada más para que nos demos una idea, la deuda del primer trimestre del año pasado, y eso que este gobierno ha procurado no endeudarse, que sí lo ha tenido que hacer, porque obviamente esto es como una bola de nieve, que quieras o no, pues va creciendo. Fíjense, al primer trimestre, más lo que se acumule, pues todo lo que ha llevado este periodo, la última cifra que encontré, era de 426,251 millones de dólares, lo que equivale al 36.5% del PIB. ¿Qué quiere decir? Que de la ganancia que obtenga un país, imagínense que ganemos 100 pesos, para ponerlo en cifras pequeñas, ya 37 pesos ya se debe aquí en México. Entonces, obviamente, López Obrador pues dijo que no iba a haber otro Fobaproa y que solo se iba a apoyar pues, a las pequeñas y medianas industrias. Aquí hay que decir que el presidente se está enfrentando más bien a los poderes fácticos del país, sabiendo que estos, digamos, pues han tenido presidentes a modo, ¿no? Podríamos citar, pues, échenle para atrás a los que ustedes quieran, que les han cuidado, eso hay que decirlo, sus intereses, aún por encima de los del país. Y la razón, pues porque, por ejemplo, los argumentos de muchos economistas es de que por cada peso que invierte el gobierno federal en la economía, el sector privado destina 6.7. ¿no? Ese es uno de los factores, no el único, por el que defienden el status quo, por la posibilidad de invertir, de generar puestos de trabajo, y pues obviamente el presidente les ha dado varios reveses que les han dolido muchísimo. Podríamos citar algunos ejemplos: la política económica, la política energética, la no construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahí está también la CFE, etcétera, bueno, muchas cosas. No quiero hacer un listado exhaustivo porque seguramente me faltaría alguno, y esto pues ha sido calificado como atentar contra la inversión privada, que esto pues ahuyenta los capitales, etcétera, etcétera, y esto pues se ha reflejado en que a pesar de varios anuncios de inversión conjunta, hemos visto ya algunas fotografías por ahí del presidente con el sector empresarial, pues hasta ahora no se ha dado toda esa gran inversión que se ha anunciado aquí en el país, por lo menos en la medida de lo que necesitamos para que haya más empleo, haya más confianza del consumidor, entre otros aspectos, y pues que la economía vaya creciendo. El resultado pues ha sido hasta ahora un decrecimiento de 0.1% en 2019. Y tal como se ven las cosas, pues ya no es probable. Aquí ya no es ver si crece o no crece, ya se sabe que no vamos a crecer. Aquí la pregunta es cuánto vamos a decrecer en términos económicos, y aquí lo que esperamos es que no sea tan severo como algunos analistas económicos pronostican, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la calificadora Standard & Poor's,
la SIP, que redujo la calificación de la deuda soberana de nuestro país de BBB positivo a solamente BBB por la pandemia, por la caída del precio del petróleo, que ahora anda por alrededor de los $13 por barril, y por el clima imperante entre el gobierno y el sector privado. Otra calificadora, JP Morgan, también pronosticó una caída de la economía. Para esta organización, esta caída puede ser inclusive hasta de un -7%, y dicen ellos, pues ahí sería la peor caída desde 1932, además de que México sumaría 2 años seguidos de contracción económica. Aquí habrá que ver qué tanto resiste el blindaje que anunció el presidente López Obrador y cómo sale librado de este conflicto entre buscar una mayor equidad entre los asalariados y la población con respecto al sector patronal. Hasta ahora ya sabemos, como diría una canción de Joan Manuel Serrat, los ganadores han sido siempre los mismos. ¿Estará la población también dispuesta a asumir esta posibilidad de tratar de cambiar la ecuación con todos los costos sociales y políticos que esto conlleva? No debemos perder de vista que, si bien hay que reconocer lo preocupante que resulta el conocer cómo aumenta la epidemia, ya vimos ahí algunas cifras hace rato, y el número de muertes que está provocando, debemos equilibrar en la mayor medida de lo posible la contención de los efectos económicos en el país. Aquí lo raro es que hay otras enfermedades que causan mucho mayor número de muertes que el coronavirus. Quizá aquí lo preocupante es la rapidez del contagio. Bueno, las acciones de contención, en este caso de esta epidemia, aquí hay que ser súper, lo más exacto posible, ¿no? No debe ser ni más ni menos. Ni más que nos hagan caer no solo en pánico individual y colectivo, sino también en términos económicos en una gran depresión. Insistimos, hay analistas que advierten que va a haber una recesión comparable a los años 30 del siglo pasado, y no solo en México, esto estamos hablando de nivel mundial. El último incidente, y aquí me regreso a nuestro país, de confrontación entre el presidente y la iniciativa privada, fue precisamente la cancelación de una planta de $1,400 millones de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Este es un conflicto añejo por la no privatización del agua en la región y la construcción de esa cervecera. Esta cervecera prometió aportar $1,400 millones y crear 4,000 empleos directos, es decir, asociados directamente a la empresa, más, dicen ellos, los indirectos que se podrían generar. Esto en una zona castigada económicamente desde que el algodón fue sustituido por fibras sintéticas. Sin embargo, aquí déjenme citar a Juan Villoro, que nos dice: una inversión no es un regalo desinteresado y hay cosas que valen más que el dinero. De no ser así, el Zócalo podría convertirse en un centro comercial. El gobierno panista otorgó permisos para la obra que lleva un avance del 60%. La suspensión acarreará costos graves. ¿Qué tan legal fue el proceso? Dice: México no ha sido ajeno al tráfico de influencias ni a la búsqueda de rendimiento a cualquier precio. ¿Vale la pena utilizar el agua del río Colorado, de por sí exigua, para hacer cerveza? De acuerdo con el investigador Fernando David Márquez, ha habido una falta de documentación que la misma Conagua denuncia, y la planta podría quedarse con el 8% del consumo del agua de Mexicali, que es el 35.3% de la reserva del municipio, y 792 hectáreas de riego. Además, el agua de Tijuana viene de Mexicali, atravesando la Rumorosa, y un desabasto afectaría a todo el estado. Mientras el gobierno brindaba facilidades a la cervecera, se reprimía a los inconformes. El semanario Z informó que el 16 de enero de 2018, en el ejido del Choropo, un centenar de policías arremetió contra opositores a Constellation Brands, y el 3 de mayo, León Fierro, miembro del colectivo Mexicali Resiste, fue detenido por tentativa de homicidio en el contexto de una protesta. ¿Recuerdan ustedes el caso de Chiapas? Nada más habría que seguir aquí los reportajes que se han hecho sobre Aldama. Continúo sobre el caso de la cervecera. Dice, los compañeros de este activista y familiares denunciaron que se trataba de una intimidación política. A diferencia, dice Villoro, de las demagógicas consultas sobre el aeropuerto y el Tren Maya, la de Mexicali fue antecedida por una movilización sin precedentes. En gran medida, el PAN perdió las últimas elecciones en la región a causa de ese tema.
En la guerra de declaraciones se ha afirmado que Constellation produce cervezas mexicanas, según ellas, pero ya se sabe que ya no son mexicanas, porque recordemos que pues la Corona y la Modelo Especial pues ya pertenecen a una firma extranjera, si mal no recuerdo, a la multinacional belga, Anheuser-Busch, que son también productoras de Budweiser y Stella Artois, entre otras marcas. Aquí hay que decir que Baja California atraviesa su peor sequía en 20 años. Aquí también hay que decir que el gobernador Jaime Bonilla ha procurado no asumir ninguna de las posturas encontradas, pero pues el Estado sí que tiene una sequía muy grave, como para calificarla, que el Estado se está muriendo de sed. Gobiernos anteriores permitieron que numerosas empresas no pagaran el agua. Algunas acumularon deudas hasta de 18 millones de pesos. Ese es el tipo de capitalismo que tenemos en México y que ha permitido, de acuerdo con el informe de desigualdad preparado por Gerardo Esquivel, que el 1% de la población concentre el 21% de la riqueza y que el 10% de la población mexicana concentre el 64%. Durante 3 años, los adversarios de la cervecera hablaron de contratos amañados. Ahora, los defensores de la iniciativa hablan de una consulta amañada en días de contingencia sanitaria. Víctor Espinosa Valle, del Colegio de la Frontera Norte, informa que se emitieron 36.781 votos en 27 casillas, con una asistencia, fíjense ustedes, promedio de 1.362 votantes en cada una de ellas, cuando en una elección normal el 100% de una casilla especial es de 750 votos. La consulta, sin duda perfectible, puso en tensión los intereses económicos, la voluntad popular y la salvaguardia de los recursos naturales. El 76% de los votantes dijo no en Mexicali y las acciones de Constellation Brands perdieron 10% en la bolsa. Una de las dos cifras tiene que ver con la soberanía del país. Aquí déjenme traer a cuento también a Raúl Bennett, es otro analista, él escribe en el portal de Carmen Aristegui, que señala que en tiempos de Enrique Peña Nieto, Constellation Brands se propuso pagar lo que fuese para poder construir la planta en Mexicali para la producción de 1 millón de cervezas por día. Así, consiguió, diría el clásico Calderón, haya sido como haya sido, permisos estatales y promesas de uso de la infraestructura hidráulica destinada al agua potable. Este último detenido por la Acción Ciudadana. En su primera etapa, y aquí citamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Constellation Brands utilizaría anualmente 7,000 millones de litros de agua, lo que violaría flagrantemente el derecho humano al agua estipulado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que repercute directamente en la disposición y acceso al líquido para las futuras generaciones e inclusive para las actuales. La propia CNDH analizó las características climáticas, la distribución de las concesiones y asignaciones de agua, así como los volúmenes de consumo de esta empresa, y concluyó que pese a existir vedas en el Valle de Mexicali que restringen el acceso a los acuíferos para uso industrial, las autoridades estatales y la empresa pretendieron autorizar la operación de la planta mediante el uso de la red de agua potable destinada a la población, cambiando el destino de concesiones de agua de uso agrícola del río Mexicali. Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación a la CONAGUA y al gobierno de Baja California que esto no podía seguir. ¿Les suena algo de corrupción para hacerlo legal? En la consulta realizada, muy cuestionada por varios sectores en ambos sentidos, por un lado, los que dicen pues, que esto no tiene legitimidad porque no la realizó el INE, que fue otra consulta más de las Patito, pero también ha habido información, hay evidencias de que la empresa operó mucho a favor de que pues, la población dijera que sí, es decir, hubo información sesgada. La misma Secretaría de Gobernación parecía estar a favor de esta empresa, además de que pues, hay documentos o hay evidencias de que la empresa llevó, pues ahora sí como dicen, acarreados pagados a la votación. Aún así, pues la CONAGUA no va a dar los permisos respectivos y pues hasta ahí llegó, por lo menos en este estado. Ya los gobiernos de Nayarit y de Tabasco pues ya levantaron la mano para ver si esa planta pues la pueden llevar a uno de estos estados. Ahora hay que hacer la operación político-económica necesaria y detener
la campaña de chantaje del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex y de otros organismos cúpula empresarial que acusan al gobierno de ser irresponsable por no permitir la inversión de la empresa cervecera en tiempos más que apremiantes de necesidad económica. Esta es una posición, me parece, más que oportunista y repudiable porque se aprovechan precisamente de las necesidades. Es prácticamente torcernos el brazo para aceptar, pues ahora sí que pongan sus empresas en las condiciones que fuesen. Vamos a hacer una pausa y ahora continuamos aquí con Mirada Crítica.